Hola iglesia, vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Por su causa el cielo se ha acercado. Él está disponible para todos. Al creer en Él tenemos acceso a una vida diferente. Su amor es para siempre. Santo, incomparable Dios. Tu gracia postrado me encontró. Y decimos: no soy perfecto, mas yo te ofrezco. Quebrantado corazón. Le decimos que es único. Eres santo, con el cielo canto. Santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exaltas, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. En tu grandeza, encuentra fuerza, mi quebrantado corazón. Eres santo, con el cielo cantó. Santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Wow. Eres santo, con el cielo cantó. Santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Gracias por estar con nosotros. Por tu causa el cielo está aquí. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría.
Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo donde quiera que estés. Gracias por conectarte, gracias por estar, por preparar tu corazón para ver qué es lo que Dios tiene para ti en este tiempo. Y creo que este tiempo no es un tiempo infructuoso, sino que vamos a pasar un tiempo, creo que de refrigerio. Vamos a pasar un tiempo en el cual el Señor va a estar tocando, hablando y llenando el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, pues el día de hoy me tocó a mí traer la enseñanza, la meditación. Pero pues antes de comenzar, quiero mandar un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en el interior de la República, a los que están en el extranjero. Gracias por conectarse, gracias por estar sintonizándonos aquí en Centro Cristiano Valle, y creo que Dios tiene una palabra también especial para cada uno de ustedes, amén. Así que el día de hoy me tocó a mí traer la enseñanza, traer la palabra, y como ya es costumbre, siempre me encanta preguntar ¿qué es lo que Dios quiere hablar al corazón de cada persona, al corazón de cada uno de nosotros? Porque, ¿sabes? Creo que la única persona o el único que conoce nuestras necesidades, que conoce lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, creo que es el Señor. Y creo que en este tiempo Dios quiere traer refrigerio, quiere traer esperanza, quiere animarnos también, quiere traer consuelo incluso a nuestras vidas. Así que prepárate, abróchate el cinturón y bueno, pues vamos a comenzar. Quiero comenzar con esto. Yo le puse a la enseñanza o a la predicación de hoy, como le quieras llamar, le puse la oración que mueve montañas. La oración que mueve montañas. Y quiero empezar con Efesios 6:12. Fíjate lo que dice Efesios 6:12. Voy a leerte en una Biblia de lenguaje actual. No estoy en la Reina Valera, estoy en una Biblia de lenguaje actual. Y fíjate lo que dice. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Así que vamos a orar, acompáñame a orar, cierra un poco ahí tus ojos, vamos a orar. Dios, en este tiempo te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel. Gracias Dios porque sé que hoy tú quieres animar nuestras vidas, quieres animar nuestros corazones, quieres fortalecernos más en ti, Señor. Gracias Dios porque sé que tú vas a hablar a la vida y al corazón de cada hermano que está conectado, Señor, porque sé que tú tienes cosas buenas para cada uno de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, Señor, fueron preparados de antemano para cada uno de tus hijos. Hoy te damos honra, te damos gloria, Señor, y gracias porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que va a estar hablando, llenando, tocando y consolando el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues te acabo de leer que no tenemos lucha contra carne, dice otra versión de la Biblia, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra autoridades que dominan este mundo. ¿Y por qué te empecé con este versículo? Porque mira, sé que estamos pasando tiempos diferentes a como lo llevábamos tiempos atrás.
Por ejemplo, la iglesia dio un giro diferente a cómo se llevaba antes. Antes, por ejemplo, te podías reunir en la iglesia y podíamos estar todos juntos alabando y bendiciendo al Señor sin estar usando tantas medidas para cuidarnos, para protegernos de lo que acaba de pasar. Otra cosa también que se pudo cambiar es la forma del empleo, la forma del trabajo. Ahorita se maneja mucho lo que es el internet, lo que son teléfonos. Se tuvo que cambiar la forma de trabajar. Pero hay algo que me llama la atención, que decía, Pablo estaba hablando a la iglesia y estaba hablando a la iglesia de Efesios, pero también está hablando para hoy en día. Y dice, no tenemos lucha contra los seres humanos. Lo que tú y yo estamos viendo, lo que tú y yo estamos pasando en este tiempo, sabemos que no es lucha contra los seres humanos o contra las personas o lo que estamos viviendo, sino que hay otras cosas con las cuales nosotros tenemos que luchar. Por ejemplo, si tú ahorita estás batallando en tu trabajo con personas, estás batallando en tu negocio, estás batallando en tu familia, recuerda que la batalla o la pelea no es contra ellos, sino es contra seres espirituales. Y me encanta porque, ¿sabes? Una de las formas para que nosotros podamos pelear nuestras batallas, o para que tú y yo podamos llevar una pelea conforme al corazón de Dios, o tener una victoria, por así decirlo, una victoria conforme al corazón de Dios, la principal arma que nosotros debemos de utilizar, o la principal herramienta que tú y yo debemos de tener, ¿sabes cuál es? Es la oración. Y quiero hablarte un poco acerca de la oración. Por eso empecé con esto. Quiero hablarte un poco acerca de la oración. Incluso el tema le puse la oración que mueve montañas. Nuestras peleas o lo que tú y yo estamos viviendo, yo no sé con qué estés batallando tú en este tiempo. No sé si estás batallando con una enfermedad, no sé si estás batallando con un matrimonio, yo no sé si estás batallando con tus hijos, si estás batallando con un trabajo, no sé con qué tú estés batallando, pero recuerda que el arma que nosotros debemos de utilizar no es el arma de pelear con las personas o usar armas conforme físicas que se muestran hoy en la actualidad, sino que nuestra principal arma en la cual tú y yo debemos de utilizar, o la principal arma que tú y yo debemos de tener en nuestra vida, es el arma de la oración. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Para que tu vida pueda ser cambiada, para que el ambiente pueda ser transformado donde tú estás, para que tu matrimonio pueda ser cambiado, tus hijos puedan ser cambiados, tu trabajo pueda ser cambiado, la principal arma que tú y yo debemos de utilizar es el arma de la oración. Y la oración es la que mueve las montañas. Cuando vemos el panorama realmente de lo que está pasando en el mundo y no peleamos de la manera correcta, puede limitar nuestra vida. Otra vez te lo voy a repetir. Cuando tú y yo vemos el panorama de lo que está pasando en el mundo, no solamente en nuestro país, de lo que está pasando realmente en el mundo, y no solamente me refiero a la pandemia, sino me refiero a lo que se está ahorita en la lucha del género, de las marchas, de todo lo que está pasando, de la aceptación de grupos de personas. Cuando nosotros vemos todo ese panorama, pero nosotros no peleamos de la manera correcta, fíjate, cuando nosotros no peleamos de la manera correcta, eso puede limitar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque otra vez te lo voy a decir, nuestra lucha no es contra personas, no es contra lo que tú estás viviendo, sino que nuestra lucha es espiritual. Pablo decía, tu lucha es espiritual. Y por cuanto tu lucha es espiritual, tus armas también deben de ser espirituales. Y un arma en la cual tú y yo tenemos que utilizar en lo espiritual es el arma de la oración. Es el arma de la oración. Y el arma de la oración va acompañado también de la palabra de Dios. Esas son nuestras armas. Las armas que tú y yo constantemente debemos de estar utilizando. Constantemente debemos estar llevando a cabo la oración. Y voy a tocarte un poco acerca de la oración. ¿Por qué debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar? ¿Qué resultados tenemos cuando tú y yo oramos, o cuando tú y yo tomamos el arma correcta que es la oración? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando oramos? ¿Nos conviene orar? ¿Realmente nos conviene orar?
Ahora, como hijos de Dios debemos de saber pelear. Debemos de saber pelear, debemos de saber cómo se deben de ganar las batallas o cómo se debe de ganar las peleas o lo que tú estés viviendo. Debes de saber cómo pelear. No solamente es enojándote, no solamente es estarte frustrando o es estarte preocupando, no, sino que como hijos de Dios debemos de saber pelear conforme al arma de la oración. Quiero que me acompañes al libro de Santiago 5:16. Vamos para allá y te voy a estar leyendo una Biblia de lenguaje actual. Santiago 5:16, fíjate lo que dice. Voy a empezar desde el 13. Dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Ore. Fíjate lo que la pregunta que les hace Santiago a la iglesia es: ¿está alguno afligido entre ustedes? En otras versiones dice: ¿está alguno triste entre ustedes? Oren. ¿Y por qué Santiago llama a la oración? Porque Santiago entendía que el arma que él debía utilizar en todo tiempo es la oración. La oración es el arma que como hijos de Dios debemos de utilizar en todo tiempo. Ahora dice: ¿está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados, y pon atención en esto, y oren unos por otros para que sean sanados. Y termina diciendo: la oración del justo es poderosa y eficaz. Y sabes, me llama la atención porque dice Santiago: la oración del justo es poderosa y es eficaz. Ahora, ¿qué es la oración del justo? Tú y yo, la Biblia dice que tú y yo fuimos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo somos justificados por la sangre de Cristo Jesús, eso quiere decir que tú y yo, por ser justificados, hoy tenemos acceso con el Padre y podemos acercarnos confiadamente al Padre, creyendo que cuando tú y yo nos acercamos al Padre, el Señor escucha nuestras oraciones. Y yo no sé si eso no te causa alegría, no te causa emoción, pero yo me pongo a pensar que cada vez que oro voy confiado en que Dios está escuchando mi oración. ¿Por qué? No por mis obras, no por lo que yo he hecho, no por lo que yo piense, sino porque fui justificado por la sangre de Cristo Jesús. Y eso es motivo de alegrarse. Ahora, la oración del justo. ¿Quiénes somos justos? Todos somos justos. Ahora, Santiago dice: la oración del justo es poderosa. No está diciendo la oración del pastor, la oración del profeta, la oración del sacerdote, del evangelista, o la oración de otra persona. No, la oración del justo. Si tú y yo somos justos, cualquiera de nosotros puede hacer una oración delante de Dios, o puede meterse a comunión con Dios, creyendo que la oración es poderosa y eficaz. No sé si me estás entendiendo este punto que te quiero decir, pero ¿sabes? Cuando tú te pones a pensar que tu oración es poderosa, quiere decir que la oración, cuando tú vienes y oras al Señor, los ambientes pueden ser cambiados, ambientes pueden ser transformados, en lo que tú estés pasando puede ser cambiado, puede ser transformado. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que el arma que nosotros debemos de utilizar primeramente es el arma de la oración. Y hoy lo que te quiero animar, hermano, hermana, que estás viendo esta transmisión, es la primera arma, tu arma que debes de utilizar antes de preocuparte, antes de estar triste, antes de estar desanimado, es el arma de la oración. Nuestra oración en todo tiempo, debemos de hacer una oración en todo tiempo, de acuerdo a lo que estemos pasando. No solamente oramos cuando estamos tristes, no solamente oramos cuando necesitamos algo, no solamente oramos cuando estamos pasando aflicciones, sino que oramos en todo momento. ¿Por qué? Porque la oración, pon atención en esto, porque la oración no es una acción. La oración es algo que nos hace depender totalmente de Dios.
La oración nos lleva a depender totalmente de Dios. Cuando tú vienes y te postras delante de Dios, estás diciendo: Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo estoy pasando esto, estoy atravesando esto, Dios. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo lo único que te digo, Dios, es que yo dependo de ti. Mi vida depende de ti, Señor, porque yo creo que tú tienes el poder de cambiar las cosas. Por eso Santiago empezaba con estos versículos: ¿está afligido alguno entre ustedes? Oren. En pocas palabras, Santiago decía: ¿está alguno triste? ¿Está alguno afligido? Dependan de Dios. Dependan. La oración hace que nosotros dependemos de Dios. Cualquier persona puede llegar y orar. Cualquier persona que fue justificada puede llegar y presentarse delante de Dios y orar. Nos conviene orar, nos conviene buscar. La oración que mueve montañas. El arma que nosotros debemos de utilizar es la oración. Nosotros no confiamos en lo que estamos viviendo. Nosotros no podemos cambiar el mundo solamente por hacer marchas. Nosotros no podemos cambiar el mundo solamente por manifestarnos. Nosotros no podemos cambiar el mundo juntándonos con las demás personas o actuando de la misma persona actuando que las mismas personas que no conocen a Dios. No podemos actuar así, porque esa no es nuestra arma. Nuestra arma para cambiar las cosas, para cambiar las situaciones de nuestra vida, de nuestra casa, es la oración. Es la oración. Y me encanta porque quiero demostrarte qué realmente pasa cuando tú y yo oramos. ¿Qué puede pasar? Quiero que me acompañes al libro de los Hechos. Capítulo 12, versículo 5. Y está hablando un poco acerca de la vida de Pedro. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de Pedro. Dice la Biblia que el rey Herodes mandó a arrestar a algunos de la iglesia porque predicaban lo que Jesús había hecho, predicaban en el nombre de Jesús, sanaban en el nombre de Jesús. Y el rey que estaba gobernando, que era el rey Herodes en ese tiempo, mandó a arrestar a algunos de la iglesia. Y en esos, entre los de la iglesia que estaban enseñando, predicando y sanando, se encontraba Pedro. Y Pedro, dice la Biblia, que fue arrestado. Pero después, fíjate, dice la Biblia que fue arrestado. Y voy a leer desde el 5, voy a ir desglosándolo poco a poco para que veas qué tan poderosa resulta el arma de la oración. El arma que tú y yo tenemos, que es el arma de la oración. ¿Por qué? Porque la oración puede mover montañas. Y fíjate lo que dice. Voy a leer el 5. Dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y ferviente a Dios por él. Voy a decirte, Pedro es metido a la cárcel y la iglesia se da cuenta de que Pedro estaba en la cárcel, estaba preso, pero la iglesia no se quedó cruzada de brazos. Y ponme atención en esto, me encanta porque yo me puedo imaginar la unidad que en ese tiempo la iglesia tenía, a tal grado que dice que toda la iglesia, o los que conformaban la iglesia, lo primero que hicieron fue unirse y orar por Pedro. Fíjate, versículo 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por Pedro. No se quedó cruzados de brazos la iglesia, sino que fervientemente. Cuando dice fervientemente, era sin cansarse, sin fatigarse, sin desesperarse. Simplemente la iglesia hacía oración. Usaban su primer arma, utilizaron su primer arma, que fue el arma de la oración. Y oraban constantemente, oraban fervientemente a Dios por Pedro. El versículo 6 dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y la luz resplandeció en la celda.
despertó a Pedro con palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete, cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Mientras la iglesia oraba, mientras la iglesia utilizaba su primer arma, que era el arma de la oración, Dios empieza a actuar. El Señor empieza a responder. El Señor empieza a actuar. Y esto me enseña que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, Dios escucha nuestras oraciones y el Señor también las contesta. Ahora, cuando el Señor contesta, pero a veces nosotros nos desesperamos a tal grado que queremos, cuando oramos, queremos que Él conteste ya inmediatamente. Somos tan desesperados que queremos que Él ya conteste inmediatamente. Pero a veces el Señor no actúa así. Puede ser que el Señor conteste inmediatamente, o puede ser que tarde, pero las oraciones son contestadas. ¿Por qué? Porque la oración del justo tiene poder, es eficaz y tiene poder. Está orando la iglesia y las oraciones de la iglesia son contestadas a tal grado que dice la Biblia que Dios manda a un ángel para que lo saque. Ahora, otra cosa que puedo entender de esto es que cuando la iglesia está orando por una persona en necesidad, o la iglesia se une por una persona en necesidad, la oración o el arma de la oración que tú y yo utilizamos puede traer paz, puede traer tranquilidad a nuestras vidas. Pedro estaba dormido, o sea, sin preocuparse, durmió en la cárcel. No había problema. ¿Por qué? Porque Pedro estaba tranquilo. El arma de la oración puede traer paz y tranquilidad. No importa qué esté pasando, no importa, aunque tú veas que estás hundido en el hoyo, a pesar de que tú veas que en vez de salir flotando estás hundiéndote más, no importa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo utilizamos el arma de la oración, el Señor puede traer paz, puede traer tranquilidad, puede traer esperanza, aunque en ese tiempo no veamos respuesta de parte de Dios, que nosotros podemos creer que aún en la dificultad, aún en la tormenta, hay paz, hay esperanza, hay tranquilidad. Pero a veces estamos todos desesperados, todos ansiosos, todos tristes. ¿Por qué? Porque no utilizamos nuestras armas, el arma de la oración. La oración que puede cambiar, que puede mover montañas. Voy a seguir leyendo. Versículo 9. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. ¿Cómo el ambiente, cómo la atmósfera puede cambiar? ¿Cómo puede cambiar? Salió libre. Estaba atado de pies y manos y no solamente tenía que cruzar una puerta. La Biblia dice que cruzó 3 puertas. El ángel lo libró, lo sacó, a tal grado que cuando llega a la parte de afuera se queda solo. Quedó solo. Versículo 11. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Otra vez, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro estaba a la puerta, exclamó: ¿estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que sí era, pero los otros decían: debe de ser un ángel. Por tanto, Pedro seguía llamando y cuando abrieron la puerta lo vieron y quedaron pasmados. Ponme atención en esto. Pedro llega y dice la Biblia que quedó solo en la calle.
viene a la casa de María, donde estaban, dice la Biblia, donde estaban todos orando, y empieza a tocar la puerta. Estaban orando y empieza a tocar la puerta. Llega una mujer llamada Rode, y en vez de abrirle la puerta, tanto se sorprendió que Pedro estaba en la puerta, que no le abrió. ¿Te puedes imaginar esta escena? Pedro tocando la puerta, y esta mujer de lo sorprendida no le abre, sino que lo deja y se regresa y les dice a todos los que estaban orando: oye, Pedro está allá afuera. Y los que estaban orando incluso no creían. Escucha, pon atención en esto. Los que estaban orando no creían que Pedro estaba afuera. Y sabes, y ellos mismos estaban orando para que Pedro fuera libre. Y eso me lleva a otra, eso me enseña otra, me da otra enseñanza a mi vida, que a veces oramos y no creemos realmente lo que estamos orando. Ellos estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel, y cuando Pedro salió de la cárcel, llamaron loca a Rode y le dijeron: ¿cómo crees que Pedro va a estar afuera? Si estaba encarcelado, ¿cómo crees? Pero ellos mismos estaban orando para que Pedro saliera. Hermanos, a lo mejor tú dices: bueno, yo estoy orando por mi familia, y yo oro para que sean cristianos, para que se conviertan, para que vengan al Señor. Pero a veces oramos sin creer que Dios puede actuar o que Dios puede cambiarnos. Esto me lleva también a pensar, quiero contarte un testimonio. Estaba platicando con mi esposa la otra vez, y estábamos hablando con una persona, y esta persona ya le habíamos hablado varias veces del Señor. Y no quiero decir nombres, pero estábamos hablando varias veces del Señor, ya le había hablado yo. Y me decía: ¿sabes? Estás loco, yo nunca voy a ir a una iglesia cristiana. Yo nunca voy a cambiar. Yo sé que mi vida es para esto. Y fíjate que incrédulo yo, porque llegué y le dije: Señor, en una oración, y decía: Señor, ¿puedes cambiarlo? ¿Puedes cambiar a esta persona? Y hablando con mi esposa, una vez platicando ahí con mi esposa, yo le dije: yo creo que nunca va a cambiar. Nunca va a salir del lugar donde está él. Nunca. ¿Por qué? Porque visita santeros, visita la brujería, visita esto y el otro. Y yo le decía a mi mujer: nunca creo que él pueda cambiar. Pero me sorprendió y el Señor me cayó la boca. ¿Sabes por qué? Porque hace 2 domingos que lo vi aquí a esta persona aquí en la iglesia, yo me avergoncé y casi me pongo a llorar de vergüenza, porque yo le decía a mi mujer: ¿sabes? No cabe duda que el Señor puede cambiar las situaciones. El Señor puede cambiar. Aquella persona que decía: nunca voy a regresar, nunca voy a ir a una iglesia cristiana, eso es para tontos, para locos. No me hables de Dios, a mí no me gusta eso no es para mí. Y verlo aquí en la iglesia alabando y bendiciendo, incluso hasta entregando su corazón al Señor, quiere decir que el Señor, por lo que tú oras, el Señor lo puede cambiar. Pero cuando nosotros oramos y no creemos, es peligroso. Es peligroso. Y me cayó la boca el Señor y decir: ¿sabes? Le decía a mi esposa: no cabe duda que el Señor puede cambiar todas las circunstancias que nosotros estamos pasando, que nosotros vivimos. Donde tú crees que no hay salida, donde tú crees que no hay solución, donde tú crees que no hay cambio, donde tú crees que no hay para adelante. Yo no sé cómo el Señor lo hace, pero el Señor lo hace. Y estuvimos orando, y todavía orando, y decía: no creo que el Señor lo cambie, pero el Señor lo hizo. Lo mismo pasó con la iglesia de los Hechos, con Pedro. Estaban orando para que Pedro saliera, y cuando salió no lo creyeron. La oración del justo tiene poder y es eficaz. Oremos creyendo que el Señor tiene el poder para cambiar las circunstancias, que el Señor tiene el poder para cambiar las adversidades, para cambiar lo que está pasando en nuestras vidas. Tenemos que orar creyendo. Me encanta, ¿por qué? Porque esas son las enseñanzas que nos deja Pedro en esto. Estaban orando por eso y el Señor lo sacó, el Señor respondió.
Ahora, muchas veces le damos como rollos a la oración. Muchas veces decimos, no, es que tenemos que orar de tal forma, de tal modo. Y la única persona que nos enseñó el modo de la oración o cómo debemos de orar fue Jesús. Fue Jesús. Jesús fue el que nos enseñó el modo de la oración. Ahora, muchas veces pensamos que tenemos que hacer unas oraciones con muchas palabrerías o citar muchos versículos de la Biblia. Y no te estoy diciendo que es malo, no, sí es bueno citar versículos, es bueno. Pero la mayor oración que nosotros debemos de hacer es una oración simple. ¿Cómo es una oración simple? Como un niño habla con su padre. La oración es simple, debe de ser como un niño habla con su padre. Quiero que me acompañes a Mateo 6:15, 6, por favor. Mateo 6, 5, 15. Voy a leer al 7, fíjate, dice, y al orar, está hablando Jesús y le está enseñando el modo de la oración. Y les dice, al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y les enseña el modelo de la oración. Y no me quiero detener en esto, pero fíjate cómo Jesús se refería a Dios. No se refiere como, oye, Dios que estás en el cielo, no. Sino Jesús mismo se refiere a Dios como su Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero versículos antes les dice, no hablen solamente por hablar. No sean como los gentiles, pero fíjate lo que dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Otra vez lo que Jesús estaba diciendo es, Dios sabe tus necesidades, Dios sabe lo que tú estás pasando, lo que está sucediendo en tu vida, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Lo único que Dios pide de ti es que lo busques y dependas de Él. ¿Por qué? Porque tu Padre, fíjate lo que dice, tu Padre sabe lo que necesitas. Y les da el modelo de la oración, Padre nuestro, Dios. No le dice Dios, sino le dice Padre. Nosotros en todo tiempo debemos de referirnos a Dios como nuestro Padre. Tenemos un Padre. Somos hijos y Dios escucha a sus hijos. Nosotros no somos hijos de la Santa Muerte, no somos hijos de la Virgencita, nosotros no somos hijos del ídolo que tú quieras, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que nos escucha, un Padre que sabe las necesidades que tenemos, un Padre que puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar las circunstancias, un Padre el cual que está esperando que tú y yo dependamos totalmente de Él. Pero sabes, la oración debe de ser una conversación de un niño con su padre, de un niño con papá. Así debe de ser la oración. Y la pregunta que te quiero hacer en esta noche es, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo ha sido tu vida de oración? El Señor me redarguía en esto. ¿Por qué? Porque a veces como personas nos enfriamos en cuestiones de la oración. Y no me quiero meter en rollos, pero ¿sabes? A veces le damos más prioridad al Facebook, al Instagram, a las redes sociales, a lo que estamos pasando, a lo que estamos viviendo. Le damos más prioridad a eso y nos olvidamos de pasar tiempo con nuestro Padre. Nos olvidamos de pasar tiempo en escuchar la voz de nuestro Padre, creyendo que el Señor sabe lo que necesitamos. Nuestro Padre sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Cómo está tu vida de oración? El llevar una vida de oración, cuando tú y yo oramos o llevamos una vida de oración, nuestra vida va a caminar en victoria, va a caminar en poder, va a caminar en unción. ¿Por qué? Porque llevamos una vida de oración. ¿Por qué? Porque llevamos el arma o utilizamos el arma que es la oración. La oración es el ABC del cristianismo, es lo principal, es lo básico, es lo que nosotros como hijos de Dios no tenemos que olvidar. No lo puedes dejar a un lado, no lo puedes pasar, no lo puedes dejar pasar o dejar pasar desapercibido, no se puede. Tenemos que estar constantemente, llevar una vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración en este tiempo?
¿Te has olvidado de buscar a tu Padre? Es tiempo que regreses. Es tiempo de que busques. Es tiempo de que pongas, de que utilices el arma. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra carne ni no es contra personas. La lucha es contra principados y potestades. Y la primera arma que debemos de utilizar es el arma de la oración. Utilízala. Busca a tu Padre. Te conviene. Nos conviene. No le demos más prioridad a otras cosas. No puedes estar lleno de todo. No puedes estar lleno de lo que el mundo te ofrece. No puedes estar lleno de lo que está pasando en el mundo. No podemos estar llenos de lo que vemos. Tenemos que estar llenos de la presencia de nuestro Padre. Pero eso se logra a través de la oración. ¿Cómo estás? Nos conviene orar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, oremos más. Quéjate menos. Ora más, preocúpate menos. Ora más, critica menos. Ora más, ansiosos menos. Ora más, temerosos menos. Ora más, tristes menos. Ora más, amargura menos. Pero a veces es al revés. Oramos menos y estamos más llenos de amargura, de tristeza, de soledad, de depresión. Estamos más preocupados por todo, pero ¿sabes? Oramos menos. Y cuando debe de ser al revés, debemos de orar más y estar preocupados menos, ansiosos menos, tristes menos. Ora, nos conviene orar. Pasa un tiempo. Si lo dejaste de hacer, hay que tomar un tiempo para volver a orar. Hay que tomar un tiempo. Nos conviene pasar tiempo con nuestro Padre. Y termino con esto otra vez. Lucas 18, termino con esto. Lucas 18. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deberían de orar siempre sin desanimarse. Jesús siempre les enseñaba por parábolas y les dice: les voy a enseñar que tienen que estar orando siempre y sin desanimarse. No les dice 2 días sí y los demás 5 días no. No, dice en todo tiempo deben de estar orando. Siempre oren y no se desanimen. No se desanimen, oren constantemente, estén orando, estén buscando a su Padre, oren, búsquenlo. Y después les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que le dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Termino. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No te hará justicia? ¿Te preocupa tu familia? Ora por ellos. No pelees, ora. El Señor va a hacer justicia. El Señor no tardará, dice, no se demorará en responderte. Ora. No tienes un trabajo, estás batallando con tu trabajo, con tu negocio, ora. Ora. El Señor va a hacer justicia. El Señor va a responder. Estás batallando en una relación, ora. El Señor va a responder. El Señor va a hacer justicia. Estás enfermo, ora. Estás desanimado, ora. Estás triste, ora. Estás cansado, ora. Utiliza la mejor arma que tú y yo tenemos, que es el arma de la oración. Nos conviene. Termino con esto. Dios, el Señor responde a sus hijos. El Señor responde a sus hijos para que dependamos totalmente de Él. Vamos a orar. Señor, quiere animarte a que busquemos, a que tengamos otra vez un tiempo de oración. No te distraigas.
Si vas a tomar un tiempo de oración, decía Jesús, enciérrate en tu cuarto y cierra la puerta y ora. Ora a tu Padre en lo secreto. Creo que es bueno de vez en cuando dejar esto. Es bueno de vez en cuando distraerse de la televisión, dejar la tele a un lado. Creo que es bueno de vez en cuando dejar el teléfono a un lado. Creo que es bueno de vez en cuando dejar a los amigos a un lado. Creo que es bueno de vez en cuando dejar el trabajo, las preocupaciones a un lado y orar al Señor. Es bueno. ¿Por qué? Porque esa es la mejor arma que tú y yo debemos de tener. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la mejor arma que nosotros tenemos, Señor, es el tener una comunión contigo, Señor. El orar, el creer, Señor, que tú puedes cambiar circunstancias, tú puedes cambiar adversidades, en el cual tú puedes cambiar la atmósfera en todo tiempo, Señor. Padre, sabemos que nosotros no dependemos de lo que vemos, oímos, Señor, o de lo que estamos pasando. Nosotros dependemos completamente de ti, Señor. Queremos depender completamente de ti en todo tiempo, Padre. Señor, no queremos estar angustiados, no queremos estar ansiosos, no queremos estar deprimidos, no queremos estar tristes, Señor, no queremos estar temerosos, Señor, sino que, Padre, queremos realmente confiar en ti, Señor, y depender totalmente de ti en todo tiempo, Señor. Pon hambre y sed de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Haz que cada persona que está viendo esta transmisión se enamore día a día más de ti, Señor, y que tengamos otra vez un encuentro personal contigo, Señor, como fue nuestro primer encuentro, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Gracias por todo lo bueno que tú hiciste, lo que tú estás haciendo y lo que tú harás en nuestros corazones. Te damos honra, te damos gloria, Señor. Y esta palabra que tú has traído a nuestros corazones, declaramos que da fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, pues estamos despedidos. Recuerda que el día domingo tenemos reuniones generales a las 9 y a las 12. Ven, no te puedes quedar en casa, no te pierdas este tiempo de estar alabando y bendiciendo al Señor y escuchar lo que Dios tiene también preparado para ti. Entonces, si no puedes congregarte o se te complica, recuerda que también hay una reunión en línea a las 12 del día en Centro Cristiano Valle para que te conectes también. Dios te bendiga.